A mí me gusta el tema porque dice cómo lidiar con el temor. Porque todos tenemos que saber que es una emoción que está en nosotros, que es parte de nuestro equipaje. ¿Verdad? O sea, el temor es una emoción que ya está en nosotros. O sea, no es algo así como renuncio al temor, ¿verdad? Y se desapareció. No, por lo regular el temor es parte de nuestro equipaje. Pero sí tenemos que saber que hay diferencia entre temor y fobia. Porque fobia ya es el temor fuera de control. Porque el temor, en su buen punto, el temor nos conserva. Si yo miro un puente que tiene no está bien puesto y se puede caer en cualquier momento, el temor tiene mucho que ver con la razón o la lógica, ¿verdad? Entonces no paso porque tengo temor a caerme. O sea que me preserva. Imagínate que yo voy en un vehículo, ¿verdad? Y ya voy por 140 y él ya está temblando el timón. Dijo, yo le voy a bajar velocidad porque este carro se va a despedazar en cualquier momento, ¿verdad? Aunque ahí sí hay carros hechos para correr. Pero el temor, en realidad, Dios lo dejó en nosotros porque es una emoción que nos preserva. De hecho, si no nos dijera en la palabra del Señor, en el libro de Proverbios, que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Solo no dice la fobia. Es que esa es la diferencia. Esa palabra que ahí aparece como temor es la misma palabra que significa respeto. ¿Así? Es la misma palabra equivalente a respeto o a honra. Había un emperador romano. Fíjense ustedes que él cuando escuchaba al ejército contrario, los escuchaba gritar, más bien risa le daba. O sea, él en vez de sentir el miedo que aquellos venían iba a morir, risa le daba y salía con su ejército. Pero ese mismo emperador, ¿sabían ustedes que le tenía miedo a los truenos? Cuando tronaba el cielo, él hasta se metía casi en su búnker en nuestra versión, porque le daba fobia. O sea, personas que tenemos temores en diferentes áreas. Yo puedo ser muy bueno haciendo una cosa, pero otra cosa tan sencilla me hace correr, ¿verdad? Entonces, en este caso, no tengas miedo a los demás. En la palabra del Señor, en Números capítulo 13, el famoso, cuando Moisés manda a los espías allá en Cades Barnea, ¿lo recuerdan? Están en la línea que divide las promesas de Dios y regresarse. Esa es la parte donde tenemos que tener cuidado con el temor. Cuando nos impide alcanzar las promesas que Dios tiene para nosotros, no lo que nosotros arrebatamos o queremos alcanzar. No estoy hablando de eso, ¿verdad? Hay un dicho que dice, nunca te metas donde Dios no te llamó y nunca renuncies donde Dios te puso. O sea, esa línea, ¿verdad? Entonces está la línea donde están las promesas de Dios, pero el temor sí puede evitar que yo reciba esas promesas. ¿Se recuerdan ustedes? Mandan a los espías. De los 12, Josué y Caleb tenían un espíritu diferente, dice. En ellos no operaba el espíritu de temor. Timoteo lo recuerda, Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Y eso hay que tener cuidado cuando ya el asunto ya no es solo temor normal, sino ya hay un espíritu de temor ahí operando. Entonces vienen ellos tienen un espíritu diferente. Entonces hay que tener cuidado, porque ellos sí no se dejaron impresionar por los demás, a pesar de lo que vieron. Ellos siguieron confiando en las promesas de Dios. Y ahí está la primera pauta. No solo hablamos del tema del temor, sino cómo nos quitamos el temor, confiando en las promesas del Señor. Él les dijo, les había ofrecido una tierra y Él iba a pelear por ellos. Dice la Biblia, el apóstol Pablo le dice a Timoteo que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Usted se puede imaginar, pastor Guaito, te puedes imaginar que David se haya quedado nada más con las palabras que había escuchado primero de Saúl. ¿Qué sos? Si se hubiera quedado con las palabras de los hermanos, vos que interesado sos, anda a cuidar las ovejas de tu papá y te bebas. ¿Qué hubiera pasado si David se hubiera quedado solamente con las palabras de Goliat? Cuando Goliat le dice, ¿acaso yo soy un perro para que vengas a pelear conmigo con palos? Ese desprecio que le hizo Goliat, el desprecio que le hizo Saúl, el desprecio que le hicieron los hermanos, David no hubiera podido pelear porque había escuchado a los demás. Sin embargo, como David estaba en el propósito de Dios, había sido llamado por Dios, como dice nuestro hermano pastor Orlando. Hermanos amados, estaba seguro de quién era él en Dios. Él pudo responderle a aquel filisteo. No se limite a cumplir el propósito de Dios por las pedradas que los demás tiren. Mejor cumpla el propósito de Dios asegurándose
de que está en el plan de Dios. Como humanos llegamos a sentir ese temor de qué es lo que va a ocurrir mañana, qué es lo que va a ocurrir con mi vida, qué es lo que va a ocurrir con nuestra familia, pero cuando tenemos la mirada fija y puesta en el Señor, sabemos que todas las cosas van a servirnos, que todas las cosas van a ayudarnos y nos van a llevar al bien. Y eso es lo que nuestro Señor quiere hablarnos en esta mañana, que no importa la circunstancia, que todo el Señor tiene el control, que nada, mi hermano, se le escapa de las manos. En Isaías 41:10 dice, así que no temas porque yo estoy contigo, no te angusties porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. El Señor va con nosotros a cada batalla que tengamos que enfrentar en esta vida, pero también confiar en el Señor y dejar por un lado el temor para demostrar que el Señor está con nosotros, no significa que vamos a hacer o que vamos a cometer imprudencias dentro de lo que está ocurriendo. El Señor tiene el control, sí, pero nosotros tenemos que pedirle la sabiduría para poder actuar y para poder, mi hermano, cumplir su palabra, su propósito en cada uno de nosotros y ser ejemplo para las personas que aún falta ser alcanzadas por nuestro Señor Jesucristo, pastor. Hay una estadística que dice que el 80% de las cosas por las cuales nos preocupamos no suceden. ¿Y qué pasa si? ¿Qué pasa si lo otro? Que no sé qué, que no sé cuánto. Y no ocurre, ni siquiera lo vivimos. Y nos preocupamos, nos angustiamos y, hermanos amados, permitimos que la mente sea bombardeada por Satanás, que el Señor lo reprenda. Por eso dice el apóstol Pablo que debemos orar en todo tiempo para permanecer firmes en el día malo. La prueba va a venir. Obviamente queremos que se tarde, que no llegue. Y no nos gusta la prueba. A mí no me gusta, hermano, pero sabemos de que la prueba no es para hacernos pedazos, sino para pasar de nivel, para glorificar al Señor. El salmista, en el capítulo 46, es un salmo de los descendientes de Coré. Salmo 46, versículo 10 dice, quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Hermanos amados, en lugar de preocuparnos, dejémosle las cosas al Señor. Vos dijiste algo muy interesante. Todo ayuda bien a los que amamos al Señor. Señor, si tú estás permitiendo que eso pase en mi vida, ¿quién soy yo para no permitirlo? Señor, en tus manos me someto a tu voluntad, me someto a la obediencia, me someto a la oración. Y Señor, si he de pasar esta prueba que yo no quiero pasar, pero si es tu voluntad, haz lo que tú quieras hacer, Señor. Pero lo hago acompañado de ti. Ahí cambian las cosas. Ya no hay temor al futuro, sino hay confianza en lo que Dios hará, pastor. La otra vez leí un pensamiento que decía, si hay una forma de arruinarse la vida, ¿si hay una forma? De arruinarse la vida es estar pensando en el pasado. Porque uno está, ¿por qué lo hice? ¿Por qué me hicieron? Si yo no hubiera hecho. Va. Y la otra forma de arruinarse la vida es estar pensando en el futuro. Porque es incierto. En realidad, no, como dijo el pastor Rigo, la estadística que él dijo es real, eso ya está, es una fórmula ya, que la mayoría de cosas que nosotros pensamos, a lo que se llama preocupación, no sucede. Lo bueno es que Dios está también en el futuro. Y miren, sí podemos estar bien, porque mi pasado lo solucionó Jesús muriendo en la cruz del Calvario. Y mi futuro está asegurado, porque Jesús resucitó. Mi tarea es, no voy a salir con aquello de un día a la vez, hermanos, así muy retórico. No, es que eso es un principio. Vivamos hoy. Pero si vamos a amar, amemos hoy. Si vamos a perdonar, perdonemos hoy. Hoy era el día. Leí un pensamiento que decía, haz que este día valga la pena a ustedes. Que este día valga la pena levantarse. Así que lo que sí le digo que es hoy. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos. Canal 27. Predicamos la verdad.